margen de nuestras capacidades intelectuales o físicas, al margen de lo que hayamos estudiado o la cantidad de libros que hayamos leído, el llamado es inmenso y es hacer obras más grandes que las que hizo Moisés o Pedro o Pablo. Porque Jesús lo dijo, o sea, yo no lo estoy diciendo, Jesús dijo en el Evangelio, si ustedes creen, van a hacer obras más grandes de las que yo hice. O sea, podemos hacer obras más grandes que las del mismo Hijo de Dios, digamos, porque Él lo dijo. Entonces, eso es lo que hay que transmitir a los jóvenes, que por ahí necesitan ese impulso de aspirar a los grandes, ¿no? Bien, bueno. Y yo pensaba en dos realidades. Jesús resucita a Lázaro, un muerto de 4 días, por un lado. Por otro lado, Jesús te da un paso. Para ustedes, ¿cuál obra es más grande? ¿Un paso de Jesús o resucitar a un muerto de 4 días? Bueno, de acuerdo a la mirada humana, es obvio que lo más grande es resucitar a un muerto. Es una obra grandiosa. Nadie en la historia pudo hacer eso. Sin embargo, si yo les digo lo que Jesús hacía cuando daba cada paso, supongamos que la Virgen estaba cocinando y le decía a Jesús de 10 años, por ejemplo, Jesús de 10 años, ¿me puedes pasar una vasija con agua que necesito para cocinar? Esos pasitos de Jesús de niño yendo a buscar el agua. Aparentemente era un niño normal caminando, para los vecinos, para la familia, era un niño caminando, pero era el Verbo eterno caminando. Entonces, lo que Jesús hacía con cada paso era decirle al Padre, Padre, en cada paso yo quiero rehacer los pasos de todas las criaturas, desde el primer hombre hasta el último, desde Adán hasta el último. Quiero rehacer cada paso que no fue hecho por amor a ti. Quiero rehacer cada paso que no fue hecho en tu divina voluntad. Quiero restablecer la gloria que esos pasos debían darte y no te dieron. Quiero restaurar el amor con que debían haberse hecho esos pasos y no se hicieron. Entonces, con cada paso Jesús iba rehaciendo nuestros mismos pasos, lo que estamos dando ahora. Los iba divinizando, porque al dar un paso el Hijo de Dios era un acto divino que divinizaba nuestros actos. Fíjense el regalo que ya Jesús nos estaba haciendo con eso. Estaba divinizando todo lo que nosotros después íbamos a hacer. Y Él rehacía también los pasos de los que iban hacia el pecado. Es decir, los pasos de los asesinos yendo hacia sus víctimas, los pasos de los esposos que iban hacia la infidelidad, los pasos de los chicos que van hacia la computadora a mirar pornografía. Él iba rehaciendo, porque él por fuera era un niño, pero por dentro era el Verbo eterno, o sea, tenía un poder ilimitado para restaurar a la humanidad. Entonces, toda su vida oculta no fue un estar ocioso de él, fue intensamente activo en su vida. Entonces, si el Padre veía que Jesús se olvidó de un paso nuestro de rehacerlo, Él no iba a abrir la puerta del cielo, porque su gloria debía ser restaurada completamente. Y el amor que eso no le dio tenía que ser reparado. Entonces, fíjense la importancia de unos pasitos de Jesús niño y de todo lo que dio en su vida. Cuando Jesús muere en la cruz, es porque el Padre vio que Él pagó todas las deudas de miradas, de pensamientos, de palabras, de pasos, de movimientos, de todos nosotros. Una vez que Él pagó todas las deudas, recién
el Padre dijo, ya está, abro las puertas del cielo. Entonces, después de esto, ¿qué fue más importante? ¿Resucitar a Lázaro o un pasito de Jesús? Niño. Entonces, en Dios no hay grande o pequeño, son actos divinos, omnipotentes y eternos. Y si nosotros, por ejemplo, cuando nos levantamos a la mañana, nos sentamos en la cama, en vez de agarrar el celular para ver si tenemos, cuántos mensajes tenemos, lo digo porque me pasa mucho, le digo a Jesús, Jesús, me vierto en ti, me fusiono contigo. Todo lo que hoy haga, pasos, miradas, palabras, movimientos, todo lo quiero verter en tu divina voluntad. Para que todos sean actos tuyos, no míos, para que mis actos estén revestidos de la divinidad. Entonces, y todo lo que haga que sea para pagar las deudas de mis hermanos. O sea, cada paso que yo dé, Jesús, que sea para pagar deudas de mis hermanos, de pasos no hechos en tu querer. Si entro, por ejemplo, a visitar al Santísimo, le digo, Jesús, vengo a visitarte para pagar deudas de visitas de mis hermanos. Si alabo, pago deuda, o sea, siempre estar pensando, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo la vida de Jesús. Era eso lo que él hacía, todo el tiempo hacía eso, nunca estaba ocioso. Si nosotros nos repetimos la vida de Jesús, ¿qué llamado más grande hay a eso? A repetir la vida de Jesús. No hay otro llamado más grande. Al margen de que nosotros vamos a estar en muchas actividades pastorales, organizando cosas, todo, pero si tenemos esa vida interior constante de repetir la vida de Jesús, entonces estamos respondiendo a ese llamado grande de Jesús. Entonces, eso durante, cuando nos despertamos, pero después durante el día, cuando nosotros interrumpimos, cuando tenemos ese tiempito que se llama tiempo muerto, es decir, no tenemos que usar la mente para trabajar o para conversar con alguien o para estudiar, o sea, volver a repetir ese verterme en Dios, fundirme con Él, para renovar todo mi accionar, revestirlo de la divinidad y continuar pagando deudas de nuestros hermanos. Entonces, eso es ya no ser seguidores de Jesús, sino repetidores de su vida. Entonces, quería hacer esta introducción porque el llamado es a lo grande. Y nosotros, después hay dos llamados que nosotros consideramos que se destacan, digamos. El bautismo, que es un llamado que generalmente Dios hace a los padres, que le dicen, yo quiero que esa criaturita sea mi hijo, sea mi familia. Y bueno, pone el deseo en los padres para que bauticen a esa criaturita, porque hasta que no somos bautizados somos criaturas de Dios, pero a través del bautismo pasamos a ser hijos. Y yo, ¿cómo ustedes le pueden transmitir a los jóvenes que por ahí se desaniman, están tristes, decirles que el hecho de pensar que son hijos, o sea, que ellos se repitan, soy hijo de Dios? Y no soy un empleado, no es que Dios me llama a ser un trabajador de su empresa o un empleado de su empresa, o vos me tenés que ayudar y trabajar para mí, o sea, no. El primer llamado es a ser hijo. No a trabajar para Él, sino después Él me va a pedir ayuda, me va a decir, ahora que vos sos hijo y te sentís amado profundamente por mí, vos no querés que tus hermanos sientan lo mismo. Bueno, ayúdame a traer a tus hermanos. Pero no es el hecho de trabajar para mí, servime, ¿no? Es un llamado a ser hijo, eso es el bautismo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso en nuestros apostolados, vamos a transmitir eso a los jóvenes.
que son hijos, amados, amadísimos. Porque un padre, yo por ejemplo tengo 3 hijos varones y yo no planifiqué tener hijos para que ellos me atiendan el negocio, ¿no? O sea, viste que hay padres que dicen, bueno, cuando sea grande ellos van a heredar la empresa. No, yo quise tener para tenerlo chiquitito, amarlo, mimarlo, o sea, darle después en un futuro, si él quiere ayudarme en el negocio, querrá, y si no, que haga su vida, ¿no? Entonces Dios no piensa en nosotros como siervos que le van a ayudar a trabajar para él, sino como hijos. Esto es fundamental considerarnos hijos, amados. Somos príncipes, somos hijos del rey, hay que transmitirle a los jóvenes. Somos de la realeza. Pero no es esto para levantarnos la autoestima, esto es una realidad. Somos príncipes, sí, pero yo no vivo como príncipe ni ustedes viven como princesa, ¿no? Pero es que la realeza del mundo es distinta a la realeza de Dios. O sea, Dios no va a manifestar su realeza de a gotitas, porque si no nuestra humanidad no aguanta la realeza. Entonces de a poquito en la vida nos va a ir manifestando su realeza. ¿Y cómo se manifiesta? Como primero con el dominio de uno mismo. O sea, yo soy rey de mí mismo, frente a los vicios, frente al pecado, frente a las pasiones. Yo controlo todo, domino, soy rey. Jesús me comparte su realeza. Él fue rey de sí mismo en todo momento, cuando pudo haberle fulminado con una mirada a los que le flagelaban, o a Herodes, o a Pilato. Sin embargo, él fue rey para cumplir la voluntad del Padre. Y otra forma en que se manifiesta su realeza es, él nos da el poder para influenciar en los demás, para bien, digamos. O sea, no hay que tener miedo en decir que, en pedirle a Dios poder para influenciar en los demás para el bien. Entonces, y ahí él me comparte un poquito de su realeza. Cuando yo a un amigo, por ejemplo, está deprimido y lo escucho, y el Espíritu Santo me inspira unas palabras que lo sacan de ese estado y le devuelven la alegría, ahí está la realeza de Jesús, que me está compartiendo su realeza para que yo pueda influenciar en los demás. Así que por el bautismo, bueno, somos hijos, príncipes, somos de la realeza, y eso ustedes tienen que transmitirle a los jóvenes, que ellos se desaniman, no sé, por un me gusta que no le dieron, algunos hasta llegan al suicidio porque le hicieron un mal comentario en las redes. Bueno, el solo hecho de saber que somos hijos ya nos tiene que sacar de ese estado. Que somos príncipes más, que somos de la realeza más aún todavía. Y si nosotros obramos repitiendo la vida de Jesús, en el cielo tenemos millones de seguidores, ¿sabes? Y que nos dan me gusta cada rato. ¿Por qué? Porque con esa vida interior, con ese repetir los actos, con ese pagar deudas de nuestros hermanos, en el cielo, o sea, nos vamos a encontrar con millones de almas que se beneficiaron por nuestro pago de deudas y que se salvaron, inclusive algunos que iban hacia el otro lado y que encontraron como certificados de perdón, como indultos que nosotros le vamos enviando con nuestro accionar para que se salven. Entonces, el llamado es mucho más grande que hacer actividades en una parroquia. Y las actividades están excelentes, son necesarias, son muy buenas. Pero si nosotros no le ponemos la unión con Jesús, la fusión con Él, no van a dar el fruto que esperamos que den. Después del llamado al bautismo, yo identifico en mi vida como un nuevo llamado,
donde Jesús ya me dice, bueno, ahora no quiero más intermediarios, digamos. Antes eran tus padres los que te obligaban a ir a misa, antes eran tus padres los que te obligaban a rezar, porque en mi caso, por ejemplo, mi mamá me obligaba a rezar un misterio por lo menos, a todos los hermanos, nadie queríamos rezar cuando ella rezaba el rosario. Bueno, vengan y recen un misterio por lo menos, y van rezando. O si no, cuando salíamos en auto de viaje, por miedo a que nos pase algo, rezábamos el rosario. Bueno. O si no, la obligación de ir a misa, por ejemplo. Que yo estaba jugando con mis amigos al fútbol en el barrio y escuchaba la tercera campanada, era la parroquia San Pío X, y se escuchaba la campana, estaban las 300 viviendo. Uy, la tercera campana, bueno, tenía que dejar todo, o si no salía mi mamá gritando, no, me decía bueno, mis amigos eran creyentes, pero nadie iba a misa, su familia no iban a misa, entonces yo era el único que renunciaba al fútbol con bronca, era algo que me gustaba hacer todo el día. Pero tanto mi familia como la escuela, el salesiano, la universidad de María, me inculcaron mucho que Dios me daba toda la semana para jugar, para divertirme, y me pedía 1 hora el domingo para Él. Entonces yo me iba con bronca, pero sabiendo que esa hora le tenía que dar a Dios. Y bueno, todo eso en este segundo llamado, ya cuando uno es más grande, más consciente, donde uno puede libremente decirle sí a Dios y no a través de nuestros padres, es lo que yo identifico en el momento en que Jesús se para delante de mí a través de distintas circunstancias y me dice: yo quiero empezar una relación personal de amor con vos. O sea, eso es el llamado. No, yo te necesito para que trabaje en tal pastoral, no. Así como el llamado al bautismo era ser hijo por sobre todas las cosas, este segundo llamado es a empezar una historia de amor con Jesús. Sin ningún intermediario, vos y yo cara a cara. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero llevarte a conocer los secretos que encierra mi corazón. Quiero ir dándote a conocer los misterios de mi vida. Quiero enseñarte a amar, o sea, ese es el segundo llamado. Y después, cuando uno empieza a conocer a Jesús, ya lo empieza nos empieza a enseñar la importancia que tiene un alma para Él. ¿Sí? No tenemos idea de lo que Él sufrió por nosotros, por cada alma. Entonces, el llamado es a la unión con Él de amor, una historia personal de vida de amor con Él, y a inmolarse por las almas. Pero para esto primero nos hace conocer el valor que tiene un alma para Él. Todo lo que sufrió, todo lo que vemos en la pasión de Jesús no tiene, es una gota de lo que Él sufrió interiormente para salvarnos. Resumiendo, Jesús en el huerto sufrió mucho más que todo lo demás. En el huerto Él sufrió, pagó todo, o sea, Él tuvo que rehacer todos los pecados. Y hay un ejemplo que da un predicador que dice: supongamos una violación o un asesinato. Jesús no es que Él tuvo que perdonar eso que hizo el hombre, no, Él tuvo que vivir eso, porque Él tenía que eliminar ese acto malo del hombre y poner un acto divino ahí para reparar la gloria del Padre. ¿Me comprenden? Entonces, Él tuvo que sentir lo que siente el asesino, todas esas pasiones, ese perversa, lo tuvo que sentir. Tuvo que sentir lo que sentía la víctima: asco, odio, deseo de venganza, lo que sentía toda la familia con un asesinato. Imagínense que tuvo que rehacer todos los pecados de toda la historia de la humanidad. Por eso Él sudó sangre, o sea, no sudó porque tenía miedo a lo que se venía, a la corona de espinas, no.
Sufrió porque estaba pagando por nosotros. Cuando uno conoce lo que Jesús sufrió, entonces se da cuenta de la importancia que tiene cada alma para Él. Entonces, ahí está el otro pedido de Jesús. Ayúdame a salvar almas. No te quedes con una linda historia de amor entre nosotros, ahora hay que salvar almas. Entonces, teníamos el llamado del bautismo a ser hijos, el llamado a la historia de amor con Jesús y el llamado a ayudarle a salvar a las almas. Y para eso nosotros tenemos que buscar conocer lo que Jesús sufrió para eso. Y bueno, ahí yo, en mi vida personal, ese segundo llamado fue que Jesús usa mucho los momentos a veces dolorosos cuando el alma es rebelde. No tiene otra manera de decir, prestame atención porque yo tengo un proyecto mucho más grande de lo que es tu proyecto personal. Y mi proyecto personal era ser jugador de fútbol famoso, profesional. Y me fui a Buenos Aires a los 16 años, me probé en River, quedé en River, jugué 2 años ahí. Y para mí ya estaba mi vida hecha, porque yo llegaba a primera, empezaba a ganar plata y chao. Ese era mi proyecto. No sé si ustedes, bueno, sí, le van a conocer al Burrito Ortega. Bueno, él dormía arriba, yo dormía en una cucheta, él dormía arriba, yo dormía abajo. Nos hicimos muy compañeros. Él era de Jujuy, yo de Corrientes, bueno. Y yo me acuerdo que así estando conversando, él me decía, mira, cuando yo entre al estadio de River y digan, Ortega, ¿viste? Pues sí, pensábamos así, ¿viste? Y bueno, a él se le cumplió ese sueño y a mí no. A mí no. Y bueno, entonces fue un momento muy doloroso porque era el proyecto de vida. Se me cayó todo porque yo después, bueno, me fui de River e intenté en otros clubes, pero me fue mal también. Tuve lesiones, me operaron. Entonces Dios se valió de ese, como diciendo, igual me dio el gusto porque fue lindo vivir 2 años en el estadio, porque la atención de los jugadores del interior estaba abajo de la tribuna del estadio. O sea que el estadio River fue mi casa 2 años. O sea que le agradezco a Dios, pero cuando el técnico me avisa no poder tener que ir a otro club, fue un... ¿Quién fue el técnico? No, porque en paz descanse. No, era un brasilero que fue de la selección brasileña, el Leme se llamaba. Pero andaba Gallardo también por ahí, pero no. Gallardo era más chico, bueno, pero en el sentido de que Dios se vale de, generalmente para las almas, o sea, en el bautismo vieron que el sacerdote les pide a los padres y padrinos que eduquen a ese niño en la fe y que conserven la inocencia hasta la vida eterna, que le ayuden a conservarlo inmaculado. Entonces hay almas que se mantienen dentro de una inocencia hasta ese segundo llamado de Jesús. Y en mi caso, mis padres ayudaron, la escuela ayudó, pero yo no ayudé, o sea, yo me rebelé en la juventud, digamos. Nunca falté a misa porque era como una costumbre que me quedó, pero no comulgaba, no me confesaba. Es como que Dios dice, bueno, a este lo tengo que tirar del caballo como a San Pablo. Y a raíz de eso, de ese dolor, así, de esa frustración, de no saber qué voy a hacer, porque al dejar todo por el fútbol no estudié nada. ¿Y qué hago ahora? Bueno, me pongo a trabajar. Fue toda una, aparte de mi familia, estaba en una situación económica terminal, digamos, al punto de que nos rematen la casa, o sea, todo fue un caos en ese momento, ¿viste? Y bueno, y ahí es donde Jesús me invitó me fui una vez a una vigilia de Semana Santa en una iglesia muy auxiliadora y bueno, me conmovió mucho las meditaciones sobre la pasión, qué sé yo.
Bueno, ahí ¿Qué edad tenía? y 23 tal vez. Y bueno, durante años no podía mirar fútbol, no podía mirar a River, era horrible. Miraba a River y le veía a mis compañeros que fueron en la pensión y que ya eran famosos, digamos, como Matías Almeida, por ejemplo. Entonces era una cosa que, una frustración, bueno. Acá veo un bostero. Anti-fútbol. Anti-fútbol. No conozco a los jugadores, nada. Ahí me entiendo. Y bueno, de ahí entré en un grupo que asesoraba al padre José Ibárbara, María Auxiliadora, de jóvenes. Y ahí empecé a caminar, a descubrir, sobre todo el padre José también nos enseñó a hacer oración personal, a cómo tener todos los días un ratito de encuentro de intimidad con Jesús. No el rezo comunitario, no el invitarle a alguien a rezar, no, yo con Jesús cara a cara. Bueno. Y a raíz de eso, bueno, empezó todo, la conocí a ella en el grupo y ahora va a hablar ella. La conocí a ella y empezamos un camino de consagrado porque como novios nos consagramos a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús. Hicimos una promesa de pobreza, castidad y obediencia como novios. Bueno, pobreza es darle a los bienes materiales, estar desprendido de todo, pero utilizarlo como para gloria a Dios. Castidad, bueno, de acuerdo a lo que el catecismo pide para los novios, después para los esposos, o sea, castidad era bueno, la abstinencia en el noviazgo y en el matrimonio el cuidarnos con métodos naturales, siempre abierta a la procreación. Y pobreza y obediencia, bueno, a la voluntad de Dios. Hicimos con el padre José esas promesas. Al otro año nos casamos y renovamos las promesas ya como esposos. Por esa castidad y obediencia nos consagramos a la Virgen y bueno, ahí vinieron ella, bueno, ¿quieres contar algo? Bueno, yo, mi momento bisagra, o sea, no tuve una conversión porque, gracias a Dios, colegio católico, familia católica, pero era ir a misa los domingos, iba a un barrio a dar catequesis y bueno, y ahí quedaba toda mi espiritualidad. Mi momento bisagra fue a los 16 años cuando viene a Corrientes el Papa Juan Pablo II, año 87, que es, para mí fue mi conversión, porque un santo que venía, por eso es tan importante los viajes apostólicos que hace un Papa para un joven. A mí me cambió todo. Empezamos María Auxiliadora, yo estaba en el grupo de jóvenes que iba a preparar la venida del Papa, nos íbamos mucho ahí, nos reuníamos, y en ese momento que nos reuníamos vino a Corrientes otro santo, el padre José Ibárbara, que dice él, que también con su vida era un ejemplo a seguir, digamos, un santo caminante. Y bueno, y en un momento dije, ya vino el Papa, se fue el Papa y yo iba a misa el domingo y un día dije, no, ¿por qué no ir todos los días? Yo quería ir a María Auxiliadora, quería seguir yendo a María Auxiliadora, era como que algo que me llevaba. Bueno, a partir de ahí, los 16 años, misa todos los días. Hasta el día de hoy van a ver en cualquier misa por ahí. Los días que no podía ir a misa, por lo menos como uno. Bueno, ahí terminé el colegio, y el colegio católico, empecé medicina, estudié medicina, y yo, mientras a mí me encantaba ir a la mañana a rezar María Auxiliadora, como elegí una carrera bastante, digamos,
pesada, no podía ir, o sea, iba, después que rendía iba a María Auxiliadora del Santísimo, y eso siempre me quedó grabado. En los recreos venían los niños de 7, 8 años a saludarle al Santísimo, grupito de 2, 3 chicos, se arrodillaban, hacían el Señor de la Cruz, le daban besos a Jesús y salían y venían y entraban. Yo veía a esos chicos y decía, yo me quiero casar, mi novio tenía, me quiero casar, quiero tener todos varones. Yo era una cosa con los varones. Yo cuando fui catequista, en mi grupito eran 12 varones y 3 nenas, todo era, ellos querían, parece que estar, bueno, se elegían ellos nomás catequistas, era todo así. Y bueno, y ahí, ¿en qué estaba? Bueno, después me recibí, sí, después me recibí de médica, empecé, tenía 25 años, no tenía novio, en esa época ya, 25 años sin novio era para vestir santo, ya para quedarte soltera, no llegaba el que era para mí. Entonces me recibí, empecé a trabajar en la residencia, ya como pediatra, o sea, en residencia de pediatría, y bueno, decía yo, ¿cuándo? Porque no llegaba el... Y el padre José, nomás fue vos contarle eso del padre José. Él fue el que no... O sea, a mí me gustaba él, pero yo le veía como que él estaba en otra, él estaba en su conversión. Claro, yo estaba en San Francisco porque me iba así de sandalia a la misa, quería regalar mi ropa, o sea, estaba en un proceso de... Y hasta que por ahí mis hermanas me decían, pará, no regale todo porque no va a tener ropa, me decían, no, yo no estaba, no miraban nada. Bueno, no, y el padre, yo una vez sueño con ella, me voy a contar el sueño. Ni yo sé todavía de Sueño con ella y como que en una confirmación siento que yo jamás hablé con ella. O sea, la veía del grupo nada más, pero nunca tuvimos una conversación. Entonces, bueno, fue muy claro, entonces me voy, ahí nomás me levanto y me voy a la oficina del Padre José a hacer la cola para la confesión, pero no para confesarme, sino para hablar con él. Y cuando me toca el turno entro. Y yo le iba a decir al padre porque ella era muy como hija del padre. Y él antes que yo le diga algo me dice, Fernandito, dice, porque le iba a decir, ¿no querés tener una noviecita? Y me dice, ¿y quién padre? Marianita, me dice. Yo vengo a decirle eso, le digo, padre, o sea, es como que coincidimos en las dos cosas. Bueno, me dice, y él no es que, wow, coincidimos, sino, bueno, escribirle una cantita. Y ella estaba de guardia en el hospital viejo de niños, estaba como residente, entonces, no, padre, yo me voy a la guardia y chao, o sea, que se haga agua el helado, como dicen en el norte. Y bueno, y ahí yo me voy, y en el transcurso que me voy, el padre le llama por teléfono a ella para avisarle que yo iba. Ahí va, me paraste. Sí, Te lo mando. Le dice, encima ella estaba atendiendo paciente y ahí le llama a doctora, le llama a su papá. Mi papá, jamás le llamaba al papá. Y era el padre José que le decía, hola, iba a ir Fernandito. Decile que sí. Ya cocinó todo, padre. Sí, es que si no era así, yo creo que no nos poníamos, ¿no? Porque encima él iba a venir y yo no iba a saber qué es lo que... Y yo porque el padre me dijo, decirle que sí, le dije que sí. Y hasta hoy recuerda a la enfermera que estaba haciendo un procedimiento con ella de unas vías, no sé qué, y dice que ella largó todo lo que tenía cuando me vio que yo aparecía. Ya éramos dos, porque si no es paciente. Y bueno, ahí empezamos como
matrimonio, al poco ya, ni bien nos pusimos de novio. Nosotros al año y 2 meses nos casamos, nos pusimos de novio, yo tenía 25, y me casé a los 26. Y bueno, y ahí ya a los 28 nació nuestro primer hijo, Francesco, que alguien le conoce acá, Francesco, ¿vos? No. Marisol era. Marisol. Y ella creo que le conoce a Francesco. Francesco, Bueno, al año y 2, o sea, a los 2 años casi nació el otro, Luciano, y con el último ya esperamos, porque digo, a los 3 varones. 3. Regaló 3 varones. Si quería varones. Sí, Y en el medio, Luciano está en el seminario ahora en San Rafael Mendoza. están estudiando, está en 4º año. Qué lindo. Y bueno, nosotros como consagrados también consagramos a nuestros hijos. O sea, en el momento del bautismo también el padre le llevaba ante la Virgen ahí y lo consagraba a la Virgen. Nuestro primer hijo, por ejemplo, el Francesco, salió de la clínica, salió así ella todo con la cesárea, iba así, nos fuimos a María Auxiliadora con el bebecito, y cuando entrábamos, el padre José estaba haciendo un exorcismo, ahí porque ahí a la vista de todo, afuera de su oficina, y toda gente rezando así para ayudarle, todo un lío ahí, y él estaba, y bueno, y cuando sale el demonio, digamos, y él viene y nos ve a nosotros y dice, dice él fue el bebé el que le sacó al demonio, dice. Sí, yo me acuerdo de eso. Y bueno, así empezó todos nuestros hijos los consagramos a la Virgen. Ellos participaban de vigilia, o sea, con el bebecida, una vigilia toda la madrugada, bueno. Así empezó nuestro llamado, nuestra vida, ¿viste? De consagración. Pero no crean que, o sea, si ustedes ni nos conocen, o sea, quiere decir que nosotros nunca hicimos nada grande, nada vistoso. Porque si no, ustedes nos reconocerían, ¿viste? Oradores, o sea, no. Siempre fue una vida sencilla, de familia, pero tratando de vivir todo lo que en el comienzo yo les dije. Esa fusión con Jesús, porque la fusión con Jesús hace que la obra sea grande y sea eterna. O sea, yo me puedo ir con 8 balones de oro y en el cielo no me va a conocer nadie. En cambio, yo me voy con actos de amor unidos a Jesús y todo el cielo me va a ovacionar. No a mí, sino a Jesús, que fue capaz de doblegar a un alma rebelde como la mía y de hacerme repetir su vida. O sea, es obra de Jesús, pero como Jesús es tan bueno, me va a compartir el mérito. Me va a decir, no, pero él también le va a decir a la gente, a él también apláudanle. ¿Entendés? Y eso va a ser eterno, eternamente. O sea, por eso nosotros estamos viendo ahora los frutos después de muchos años de esa consagración que hicimos como novios a la Virgen, primero al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, porque la Virgen se toma en serio. Si nosotros le decimos con el bendita sea tu pureza, si realmente nos entregamos, no es una oración más. O sea, la Virgen se toma en serio eso. Y a pesar de nuestras rebeldías, nuestros pataleos, nuestras quejas o nuestras debilidades, ella, aunque Chile patalee, te va a llevar a Jesús porque vos le entregaste tu vida. Entonces ya no hay queja. O sea, una vez que te consagraste ya no hay queja. Ella dice, al que se consagra en mi corazón inmaculado, le prometo la salvación, tiene asegurada la salvación. Entonces, cuando digamos, pero ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa todo? ¿Por qué a mí? Porque la Virgen aseguró tu salvación. Entonces va a permitir lo que sea necesario para que no nos desviemos del camino. No sé si quieren preguntar algo. ¿Cómo? ¿Quieren preguntar algo? Gracias, ¿Quieren aportar, preguntar algo? Le damos un aplauso porque... Gracias. De nada. Gracias.
Porque, como decíamos, ¿no? Escucharnos en la fe es reanimarnos, o sea, volvemos a lo mismo y ellos muy bien lo iban desmenuzando, ¿no? Como desde lo simple, desde lo sencillo, desde lo que nosotros somos, su gracia se manifiesta en nosotros para otros, ¿sí? Entonces es como alimentar un poco esto. Así que gracias, Fernando, gracias, Mariana. Sí, ahora que te conozco. Así lo voy a hacer. Yo lo voy reclutando todo. Aprobado por Ella va llamando. Miriam lleva provocación, ya te conozco, ya sé. Así que, bueno, muchas ¿Cómo es gracias. su apellido? Corral. Así cuando lo vaciaron allá arriba, nosotros. Tal cual. Pero hoy sí vamos a mirar River. Ah, sí. Sí, hoy tenemos, a las 10 tenemos. Para acá, para la tele. Bueno, chicos, estamos así tipo como recortitos de tiempo, entonces tendríamos que salir ya volando ¿Hacemos una foto? para Santa Rita. Por favor. ¿Sí? Conectar registro. Gracias, gracias. Ay, Sumate